Bien, como sabéis, estamos casi al final de la primera epístola de Pedro. Hemos estado casi 2 años, hemos vivido la pandemia por en medio, hemos cogido el COVID, algunos de nosotros, hemos visto familiares partir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo, paz y esperanza en medio de las tribulaciones de la vida, que son muchas. Nos persiguen. Todos los hombres que nacemos en este mundo y mujeres estamos expuestos al sufrimiento. La única diferencia entre el sufrimiento del mundo y el sufrimiento del pueblo de Dios es que el sufrimiento del pueblo de Dios tiene un propósito y un objetivo. Y eso es algo que nos tiene que consolar en medio de las pruebas. Ya sabéis que cuando empezamos esta epístola hablamos de que eran 2 puntos principales en toda la carta, y uno era la gracia de Dios abundante, desbordante y a veces incomprensible, de cómo esa gracia una y otra vez nos sigue, persigue y abraza. Y otra es el padecimiento, el sufrimiento, el dolor y la prueba. Y vemos que en toda la epístola se va entremezclando, vamos viendo constantemente cómo, ¿os acordáis que empezaba la persecución del Imperio Romano con Nerón como emperador a perseguir a la Iglesia del Señor? Y que poco tiempo después de la escritura de esta primera epístola y la segunda carta, que Dios mediante continuaremos cuando acabemos esta, Pedro acaba ejecutado por el imperio, y así muchos otros. Entonces es una carta que nos tiene que llenar de expectativas esperanzadoras, sabiendo eso, que el Dios de toda gracia, que es el texto que da título a este sermón, siempre va a estar con nosotros. El Dios de toda gracia siempre va a estar con nosotros. Pero otra de las cosas que no debemos de olvidar es que Cristo nos dijo: toma tu cruz y sigue en pos de mí. Y la cruz no está hablando de la cruz, está hablando de sufrimiento, está hablando de padecimiento. Y eso a veces parece que el pueblo de Dios lo ignoramos o lo olvidamos, pero no es así. Es parte del proceso en el que Dios va a transformar nuestras vidas de lo que éramos a lo que vamos a llegar a ser. Bien, después de esta introducción, los textos que vamos a tocar van a ser el 10 y el 11 del capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11, y antes de leerlos ya empezará a exponer todo aquello que la palabra de Dios nos enseña. En estos textos vamos a hacer una cortita oración. Señor y Dios nuestro, no podemos menos, Señor, que ser agradecidos por todo el amor desbordante y abundante que tú has manifestado en la obra redentora que tu amado Hijo vino a realizar aquí en la tierra, pero tu entrega de Él a favor nuestro ya nos muestra tanto de tu gracia y de tu amor. Su entrega por nosotros voluntaria, el ocupar nuestro lugar en el lugar de martirio y de ejecución por amor a nosotros, la venida de tu Espíritu a venir, a morar en nuestros corazones para llevarnos a ti, Señor. Todo eso no puede menos que darnos gratitud, adoración, entrega y amor, Señor, porque tú nos has amado primeros. Dios, Señor, queremos pedirte que tú hables a través de la exposición de estos textos de la Escritura, que nos hables al corazón, que nuestras mentes sean renovadas, que nuestros corazones sean transformados y que nuestras vidas sean entregadas a ti de todo corazón, con un deseo de, Señor, de amarte, de servirte, de adorarte y esperar el día glorioso de tu regreso. Pues, Señor, lo ponemos en tus manos, te encomendamos a aquellos que hoy nos están escuchando desde casa o los que lo van a escuchar luego, que tú obres también en sus corazones, los que están enfermos, desanimados, que tú estés con ellos obrando en sus corazones, Señor, para que todo aquello que ahora les duele se convierta en gozo y alegría. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues dice así el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. 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 Realmente parecería esto una doxología y parecería que la carta ya se acaba, ¿no? Normalmente muchas de las cartas de los apóstoles acaban así, con una doxología, una alabanza al Dios que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos ha salvado, al Dios de toda gracia. Y amén. Pero no se acaba la carta, o sea, resulta que aún tendremos otro sermón más. Y entonces, ¿por qué Pedro hace esta especie de doxología final, pero no acaba la carta? Bien, porque este es el clímax de toda la carta. En estos 2 versículos está el resumen, está la condensación de todo aquello que hemos estado examinando desde el capítulo 1 hasta llegar a estos versículos 10 y 11. Es espectacular. Ahora cuando lo vayamos mirando veremos que en estos 2 versículos está resumido todo lo que hemos estado examinando durante todos los sermones que hemos ido haciendo de esta manera, texto por texto, versículo por versículo. Y eso nos vuelve a lo que he hablado en la introducción, el Dios de toda gracia. Tantas veces pensamos que el Dios que se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo es un Dios castigador, es un Dios que parece que esté buscando más la mácula en nuestra vida que otra cosa. Y vemos el legalismo que se extiende con una facilidad como la hierba mala que se extiende por los bosques. Y perdemos de vista que el Dios de toda gracia es el Dios que nos ha amado con un amor inalterable, que viene desde la eternidad y que perdurará por toda la eternidad. Y ese amor fundamentado en la obra redentora de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos creído, pero lo leemos en las Escrituras una y otra vez. ¿Y qué pasa con nuestra carne? Que nuestra carne o bien nos tira a pecar desescaradamente, o bien nos lleva a confiar en nuestros propios méritos y bondades. Y tan carnal es una actitud como la otra. Tan carnal es aquel que dice, sí, tú dices esto, pero yo quiero hacer aquello. Aún y que dice ser creyente, y posiblemente lo sea y crea, pero en un momento de carnalidad sucumbe a la tentación del diablo. Acordaos que los versículos que examinamos anteriormente es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está mirando. La Reina Valera dice devorar, pero vimos que el texto griego está diciendo absorber, atraer a su territorio, llevar a su camino, llevar a un camino de descrédito, de rechazo de la autoridad de Dios. Y eso es lo que hace el diablo. Entonces aquí empieza en el versículo 10, después de haber dicho en el versículo 9, vosotros resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que vosotros estáis padeciendo, lo están padeciendo muchos otros hermanos en todo el mundo. Después de dicho esto, Pedro entra aquí con el broche de oro, el clímax de la carta, más el Dios de toda gracia. Es algo que no tenemos que olvidar nunca. Claro que el diablo nos absorbe o intenta hacerlo. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Acordaros, estábamos hace unas semanas meditando en esto, en la tentación en el desierto. Y es el Señor Jesucristo, el hombre sin pecado, verdadero. Y el diablo, ¿qué hace? Lo tienta. ¿Con qué Dios te va a dejar morir de hambre? Dile que convierta las piedras en panes. Y tantas veces a nosotros el susurrador nos quiere atraer a su territorio, haciéndonos dudar de aquello que Dios ha dicho, haciéndonos dudar de aquello que Dios ha dicho. Y si Él lo ha dicho, se va a cumplir. Acordaos, pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará. Y el susurrador nos dice, no, si Él te amase tanto, esto no te pasaría. Si Él te amase tanto, aquello que estás viviendo, que te duele tanto, no te pasaría. Porque hay muchos textos en la Biblia que dice que todo te va a ir bien.
Sí, pero hay muchos otros que dicen que vas a tener que pasar por el valle de sombras de muerte, que vas a tener que pasar por el valle de la aflicción, pero Él te dice, yo estaré contigo. Y de ese valle al final aparece ese claro lleno de luz, en el que tu vida es transformada, en el que tu vida es modelada. Por eso he dicho, la gracia y el padecimiento van a ir juntos a lo largo de nuestro peregrinaje. No quiere decir que siempre vamos a ir padeciendo, pero habrán esos momentos en los que el susurrador nos dirá estas cosas que os acabo de recordar. Pero el Señor nos dice, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. No temas, yo tengo todo el poder en el cielo, en la tierra, todo lo controlo yo. Hasta el susurrador en un momento dado. Si yo quiero, le hago parar. Y si algo te sucede, es para gloria de Dios y bien de tu alma. Bien, pues más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca y vuelve. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a conectar directamente estos últimos capítulos de la epístola con la lectura congregacional que hemos hecho. Verso 2 del capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso de la presciencia, hermanos y hermanas? Hay diferentes interpretaciones de qué es la presciencia. La presciencia se dice que es el anticipado conocimiento de algo que va a suceder. Entonces dice que Dios nos ha elegido según su presciencia. En algunos sectores, este texto de la presciencia se interpreta de la siguiente manera. Presciencia es que Dios sabía que nosotros creeríamos. Por lo tanto, nos eligió. ¿Lo habréis oído alguno, esta explicación de la elección y de la presciencia? Bueno, eso abunda. Donde yo conocí el Evangelio era cómo se enseñaba la elección de Dios. Pero no tiene nada que ver con esto. O sea, Dios no es un futurólogo ni una especie de estos místicos que hay, ¿no? Nostradamus y todo este tipo de gente que adivinan lo que va a suceder. No, no. Dios dice lo que va a pasar porque Él hace que pase. Es muy diferente entender la presciencia de Dios en cuanto a la elección de aquellos que el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo, a interpretarla desde la perspectiva de que Dios nos ha elegido porque sabía que creeríamos. No, no. Entonces, claro, esto lo dices tú, pero hay muchos que lo interpretan de otra manera. Bien, la realidad es que nosotros nos hemos de aferrar a aquello que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que no sucede nada, ni acontece nada que Dios no haya determinado que suceda. Eso es lo que se llama el decreto de Dios, la soberanía de Dios en la elección y en el llamamiento eficaz. Entonces tengo aquí un texto en Isaías, que lo leeré yo rápidamente porque hoy tenemos algunas lecturas. Ya que el texto de la predicación son 2 versículos, hay muchas lecturas que confirman lo que en ese broche de oro Pedro nos está enseñando. Dice así Isaías 46, versos del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No me comparéis con vosotros, no me comparéis con nada que haya sido creado. No hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Bien, en este mismo capítulo de Isaías hay unos textos que nos hablan ya no solamente de esto, sino aquello que dice Pablo, y que aquí en este caso lo dice para Israel. Dice, oídme, capítulo 46, verso 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz.
hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bien, hermanos, aquí está hablando de Israel, pero está hablando del Israel de Dios. Está hablando de ese Israel de Dios que son todos los hijos de fe que a lo largo de los siglos hemos caído a los pies de Cristo. Él nos hizo, Él nos guardó, Él nos engendró y Él nos ha dado la vida verdadera y abundante que tenemos en Cristo. Y ese es la elección en la que aquí nos está hablando el apóstol Pedro. Esa presciencia, ese conocimiento que tiene de todos y cada uno de aquellos que creeremos, pero que creeremos porque Dios hará lo posible y lo imposible humanamente para llevarnos a la vida y vida verdadera en Cristo. Y así lo ha hecho a lo largo de los siglos. Así lo ha hecho y así lo hará hasta que Él regrese. Por lo tanto, la elección con esa presciencia es que todos y cada uno de los que aquí estáis, que tenéis a Cristo en vuestro corazón, desde la eternidad, Dios ya nos había conocido. Ya nos había conocido y ha hecho todo lo que hacía falta para llevarnos al quebrantamiento, al arrepentimiento y a la fe. Por eso Él es el Dios de toda gracia. No hay nada que hayamos aportado nosotros. No hay nada en nuestras vidas que sea beneficiario o merecedor del favor y del amor de Dios. Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es gracia, gracia y más gracia. Y cuando dejamos de ver esa gran verdad de la gracia soberana de Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde el día que nos llamó y creímos, hasta el día en que empezó a transformar nuestras almas, haciéndonos aborrecer el pecado y amar la santidad, es gracia y más gracia, y es la obra del Espíritu Santo que obra en cada uno de aquellos que Él ya desde la eternidad había decidido llamar como hijos. Y eso es gracia, hermanos y hermanas. Este versículo 2, aparte del Padre eligiendo, vemos al Espíritu Santo santificando y llevándonos a la obediencia, y vemos al Hijo derramando su sangre, rociándonos con su sangre. A las tres personas de la Trinidad. Este sermón está colgado en la página de la iglesia, pero yo lo recuerdo una vez más. Porque vemos a veces, no, es que el Padre es el que parece que nos quiere castigar. El Espíritu Santo parece que está entre medio de los dos. Y el Señor Jesucristo es el que nos quiere salvar. Pues no es así, hermanos y hermanas y amigos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está volcado en la obra de la salvación de todos aquellos que Él ha venido a salvar enviando a su Hijo. El Padre ha destinado para salvación a un pueblo innumerable como las estrellas de los cielos y las arenas de los mares. Hay gente que dice, hombre, es que los elegidos y tal, eso parece que sea un grupo pequeño. No, y mucho menos. Los cielos de los cielos llenos de sus estrellas que cada vez aparecen más y más. Dice que los hijos de Dios son como las estrellas de los cielos y las arenas de los mares. Somos un pequeño grupito aquí. Pero a lo largo, desde Adán hasta el día que el Señor diga, se acabó la historia de la humanidad. Somos millones y millones de redimidos, somos millones y millones de salvados, somos un pueblo enorme, aunque en épocas determinadas de la historia seamos una manada pequeña. Pero muchos están ya en la gloria y algunos han de llegar aún a conocer al Señor. Por eso predicamos el Evangelio con la confianza de que no es el hombre el que decide creer y arrepentirse, no. Es el poder de Dios, es la gracia soberana de Dios, es la obra del Espíritu Santo que, según dice aquí mismo en ese versículo 2, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Todo hombre, toda mujer que cae a los pies de Cristo arrepentidos porque Dios ha hecho una obra sobrenatural. ¿O no era así antes de haber llegado a conocer al Señor? ¿Quién era que tenía convicción de pecado, de sí mismo, a no ser que Dios hubiese orado en él? Y eso es lo que ha pasado en todos y cada uno de los hijos de Dios
que hemos ido a Cristo arrepentidos, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ha obrado con gracia, gracia y más gracia. Y así será, ¿eh? Así será a lo largo de toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y por eso, al final de este capítulo, decimos: solo a Él sea la gloria. Sola Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estas 5 solas que proclamó la Reforma Protestante y que debemos de proclamar nosotros, pero no como que el lorito repite algo que ha aprendido, sino porque realmente, si no fuera por la sola Escritura, ¿qué conoceríamos de Dios? ¿Qué conoceríamos de la obra de salvación? ¿Qué conoceríamos de la obra del Espíritu Santo? Nada. Y así es todo grupo de personas que deciden ser cristianos, que tienen la Biblia lejos de sus almas. Son como un veleta que depende de dónde bufa, dónde sopla el viento, van para un lado o para otro. Solo gracia, donde está la falsa confianza en uno mismo, solamente puede haber orgullo y derrota. La falsa confianza en uno mismo lo único que provoca es: lo estoy consiguiendo, he llegado a una meta, soy ya el no sé cuántos de mi grupo. Si no fuera por gracia, nada hubieses conseguido. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro en ese colofón, en este broche de oro, en este clímax de la carta, después de haberlo dicho en diferentes lugares, pero aquí nos lo vuelve a remarcar. Solo la fe, aunque sea como un pábilo que humea, dice el Señor, yo no la apagaré. Y si fuese como una caña quebrada, que no sirve ni para aguantar tomates, no la desecharé. Pues así dice el Señor, que si nuestra fe es así de pequeñita, Él no la tiene en menos. Eso no quiere decir que no tengamos que alimentarla. Y de hecho Él, y luego lo veremos en los textos que siguen, se encargará, lo hemos leído, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y esa fe establecida, confirmada, perfeccionada en Cristo. El único que es nuestro Salvador, el único que nos da santificación, el único que nos da sabiduría, el único que nos da justicia y el único que nos da perdón. Y eso a través de la sola fe. Y solo Cristo, solo en Él, solo en Él. Nada en nosotros, nada en mediadores, vírgenes y santos y todo eso que se han inventado, pero nada ni siquiera en lo que yo pueda hacer dentro de la iglesia, el servicio que yo hago para la causa del Evangelio. No, eso es un don, eso es un regalo de Dios que podemos servirle, pero solo Cristo, solo Él nos salva, nos transforma. Y solo todo eso, ¿por qué? Porque todo es para la gloria de Dios. Y alguno dirá, cuando hemos hablado de este tema con algún incrédulo, dice: parece que Dios quiere que le estemos todos ahí reconociendo y tal. Dice: bueno, eso es porque tú no le conoces. Si tú le conocieses, sabrías que realmente Él es glorioso. Si tú, en vez de esa ceguera o esa miopía que tienes, pudieses ver su mano sensible, creadora en todo lo que nos rodea, dirías: realmente ese Creador es glorioso. Pero si tus ojos se hubiesen abierto y hubieses podido contemplar que Cristo, el Eterno, el Verbo, se hizo hombre, nació en un pesebre, fue envuelto en pañales, dirías: ese Dios es glorioso, es humilde y manso, es amoroso y tierno, me ama con un amor inquebrantable, le he fallado infinidad de veces, le he rechazado muchas más y Él siempre ha seguido fiel, una y otra vez. Él es glorioso. Oh Dios, solo la gloria es tuya. ¿Cómo no voy a decirlo? ¿Cómo no voy a proclamarlo? ¿Cómo me puedo guardar algo de esa gloria para mí cuando yo no puedo hacer nada si no es porque Dios haya obrado en mí? ¿Verdad? ¿Decís amén? Amén. No porque se diga en algunos sitios, no, sino porque sí, es verdad. Esa es mi experiencia, esa es mi historia, como hay un himno que dice. Esa es mi historia y es mi canción. Solo a Jesús. Gloria a la salvación. Porque es así, hermanas y hermanos.
Triste es cuando hay un poco de esperanza en uno mismo. Triste es. Fuente de conflictos personales y colectivos. Bien, hermanos, sigamos adelante. Verso 3. Me he despistado con los papeles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 1, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí vemos que es por su gran misericordia, su gran misericordia. He hablado ya un poco de esto, pero aquí nos lo vuelve a confirmar. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es esa acción hacia alguien que no merece, que no lo merece. Es la gran misericordia de Dios. A veces uno piensa, bueno, yo es que no lo merezco, yo no merezco nada de todo esto que tú estás diciendo, porque yo hice esto, yo hice lo otro, yo tengo, si tú supieras las luchas que yo tengo en mi corazón, según su gran misericordia. Según su gran misericordia. Te está diciendo una y otra vez que no es lo que tú haces, es según su gran misericordia, que Él te ama, es según su gran misericordia que nos ama. ¡Qué bien!, ¿no? ¡Qué bien! Que no tenemos que ser como el mundo enseña que hay que ser. Bueno, si tú haces esto, entonces yo seré tu amigo. Si tú haces esto, yo te amaré mucho. No es así con Dios. Es según su gran misericordia hacia nosotros, pecadores, caídos, rebeldes. Según su gran misericordia, Él ha hecho todo esto. Él se ha entregado por nosotros. Él ha enviado a su Hijo a pagar por nuestros pecados, según su gran misericordia. Y entonces aquí dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es bárbaro, porque está hablando de algo que ya sucedió. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Lo hemos repetido, lo hemos escuchado muchas veces, pero luego no sé qué pasa, que parece que la página se da la vuelta y al final volvemos a aquello que dicen, bueno, yo un día tomé una decisión, bueno, yo un día di un paso al frente. No, aquí nos está diciendo que no fue por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que fue por voluntad de Dios. O sea, que sí que es verdad que un día dimos un paso al frente, sí que es verdad que un día nos pusimos de rodillas y decimos, Señor, ven a mí, sálvame, perdóname, líbrame de mis pecados, lávame más y más. Pero eso fue por voluntad de Dios. Y ahí viene digamos, eso que yo muchas veces pongo como ejemplo, ¿no? Ese clavo con ese gran mazo en el que una y otra vez se va clavando el clavo para que quede bien clavado. Que nuestras mentes y corazones lo tengan bien claro. Que es solo Dios el que ha hecho posible que nosotros fuésemos a Cristo arrepentidos. Y aquí lo vuelvo a repetir en el capítulo 1, verso 2, pero veremos que en diferentes lugares lo vuelve a decir. Y en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, ahí sale especificado, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y Cristo es esa simiente incorruptible. La simiente incorruptible, la simiente que no tiene pecado. Esa es la simiente que en el estudio de Génesis que está dando nuestro pastor Javier hablaba, la simiente de la mujer. ¿Os acordáis? ¿Recordáis en los sermones? La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, aplastaría la cabeza de la serpiente, pero él sería herido en el calcañar. Bien, pues ese es la simiente incorruptible en la que nosotros, que hemos nacido de Adán, simiente corruptible, hemos sido injertados, unidos a él. De tal manera que Dios ahora, por muchas luchas que tú tengas y que yo tenga y que cada uno de nosotros tengamos, por muchas veces que tengamos 15 rodillas al Señor a pedirle perdón, Dios en Cristo nos ve como de la simiente incorruptible. Hijos de Dios, puros y perfectos. Diréis, bueno, yo tengo mucho por lo que aún quitar de mi vida, sí. Pero Dios, si estás en Cristo, te ve puro y perfecto. Puro y perfecto, hermanos y hermanas. No sé si lo habíais oído alguna otra vez esto, pero esto es lo que la palabra de Dios enseña. Dios nos ve limpios, sin mancha, sin nada de que avergonzarnos. ¿Que hay cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida? Sí, es verdad. Es verdad. Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo. Pero jurídicamente hablando, delante del Dios Todopoderoso, el juez de vivos y muertos, justos en Cristo, santos y perfectos, ya estamos. Ya estamos. Judicialmente hablando. Delante de Dios, si muriésemos ahora mismo, no seríamos más santos ahora que el día en que creímos. Ni seremos judicialmente más santos el día que, si tuvimos 80, 90 años, que el día que creímos. Jurídicamente hablando, somos tan justos como el primer día hasta el último de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando caminemos por este mundo, tengamos la confianza que el Dios de toda gracia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ve así, nos ama con un amor inalterable. He tropezado y he caído. ¿Qué es que los que tenéis hijos o habéis tenido hijos y ya no os acordáis cómo eran cuando eran pequeñitos? Caían al suelo y decían, mira, se ha caído al suelo. Ay, este niño que se cae al suelo. Nadie hace eso. Bueno, algún loco de la limpieza, pues se ha ensuciado la rodilla. Los amamos, pero Dios nos ama mucho más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Él nos ama con un amor profundo, intenso, desbordante, y eso es una manifestación de su gracia. Por lo tanto, nosotros somos de la simiente incorruptible, la simiente prometida de la mujer de Génesis 3:15, que fíjate qué curiosidad, esto es que ya sabéis que la Biblia no tenía capítulos y versículos, pero Juan 3:15 está diciendo básicamente lo mismo, que ese mensaje de redención. Nos dice que el Padre dio al Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se habla mucho de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, y eso muchas veces se aplica solamente a partir del Nuevo Testamento, pero todos aquellos que en el Antiguo Testamento esperaban la promesa del Redentor son tan salvos como nosotros, con menos conocimiento de la palabra que nosotros tenemos. Por lo tanto, más responsabilidad tenemos. Al que más se le dio, más se le demandará. Pero hermanos, aquellos que creían en la promesa de un Redentor que había de venir son tan salvos como nosotros. Y son el pueblo ese innumerable, más que las estrellas, más que las arenas de los mares. Todos aquellos que vivieron antes del diluvio y que esperaban en la venida de un Redentor y que luego ya se fue desviando la raza y empezaron a rechazar y a desobedecer hasta que vino el diluvio y solo se salvaron 8 parejas. Hermanos y hermanas, se salvaron por gracia, por medio de la fe en el Redentor que tenía que venir, la simiente incorruptible que estaba prometida. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, y así será hasta que el Señor regrese.
Y así será hasta que el Señor regrese. Y uno puede decir, hombre, bueno, claro, pues lo habrán dicho muchas veces. Bueno, ¿y cómo se salvaban los que vivieron antes de Cristo? Por la esperanza de que vendría un Redentor. ¿Y eso lo oyó todo el mundo? Pues no lo sé si lo oyó todo el mundo, pero aquellos que lo oyeron y creyeron fueron salvos. Y aquellos que rechazaron, después de ver a aquella gente construyendo aquel arca y se reían de ellos, fueron condenados. Y así será. Hoy en día anunciamos, ven a Cristo, ves a Cristo, cree en Cristo. Y dice, no, yo paso de todo esto, yo quiero ser libre. ¿Quieres ser libre de qué? ¿Libre para pecar? ¿O qué? Porque Cristo va a volver, y va a volver a juzgar y a salvar a su pueblo. Juzgar a aquellos que le rechazan y salvar a aquellos que le esperamos con gratitud y amor, confiando sola y plenamente en Él. Hermanos y hermanas, yo creo que este Evangelio de la gracia poderosa, desbordante, abundante, nos tiene que consolar, nos tiene que llevar cada día más a amar más y más a nuestro Redentor, sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que Él tiene el cincel o el formón de carpintero y que está haciendo una preciosa obra en todos y cada uno de nosotros. Cuando leía el texto, Él mismo, Dios mismo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, veía a Cristo con el formón y con el martillo dando forma a su rostro en nosotros, perfeccionando nuestra fe en Él, para que descansemos plenamente en Él, afirmando nuestra fe en Él, para que esa relación estrecha cada vez sea más y más y más estrecha, fortaleciendo esa fe en Él, para que ni las voces, ni los susurros, ni los rugidos del león nos desvíen del camino de seguir en pos de Él. Cerca, cada día más cerca, cada día más cerca, cada día más enamorados y entregados a Él, y fortalecidos en esa fe que no solamente se alimenta del sermón del domingo, sino que se alimenta de que nosotros vayamos a recoger el maná de cada día en la palabra de Dios, el maná de cada día en la palabra de Dios, comiéndola, masticándola cada día de nuestra vida. Amén. Amén. Me queda pequeño el púlpito, los papeles. Bien, hermanos, la verdad es que en este pasaje encontramos a Dios de toda gracia, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, manifestándonos su gracia y su amor, que nos llamó a su gloria eterna. Todos y cada uno de nosotros nos ha llamado Dios, puede ser a través de la lectura de un libro en el que el Evangelio estaba inscrito y nos ha llamado, nos ha tocado y hemos dicho, realmente esto es verdad, yo quiero ir con Él, yo quiero que Él me salve, yo quiero que me limpie, yo quiero que me perdone. Hemos escuchado una predicación en la iglesia, o alguien nos ha dado testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, pero mira a Dios de todo eso. Mira a Dios detrás de todo eso. Mira a Dios. Pídele el colirio para poder ver la mano de Dios en tu vida, en todas estas cosas. Porque realmente estamos viviendo cosas sobrenaturales. Cada vez que nuestra vida está siendo transformada, cada vez que estamos abandonando vicios pasados, cada vez es cosas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, que en un momento dado le hubieses dado un puñetazo a alguien y ves que no surge. Eso es el poder de la gracia de Dios. No es que tú te estás reprimiendo la ira o la rabia o tu genio, no. Es que Dios te está cambiando. El que era mujeriego y ya no es mujeriego. ¿Por qué? Porque ama a Dios y a su mujer.
Y dice, no, yo soy un hombre de una sola mujer, aunque hay muchas muy bellas, muy hermosas, pero yo soy un hombre de una sola mujer, porque mi corazón no podría engañarla. Me dolería tanto como si me estuviese matando a mí mismo. Y eso es la gracia poderosa de Dios que obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. El que era mentiroso compulsivo, que decías, más mentiroso, pero ¿para qué mientes tanto? Si no hace falta mentir tanto, dices que me sale solo. Y de golpe empieza a ver que su boca se frena cuando va a decir una mentira. Eso es el poder de la gracia soberana de Dios. Pero así pasa con todos y cada uno de nosotros a lo largo de este peregrinaje, que Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer, y por eso decimos, solo a Él la gloria. No es que yo me esfuerce, no es que yo me freno de aquello que me gustaría hacer, pero no. Es que Dios me está cambiando. A todos y cada uno de sus hijos nos va a hacer a semejanza de su Hijo amado, el unigénito. Por eso es tan importante la santificación. Pero es una santificación que hace el Espíritu Santo, hemos oído, hemos leído, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta. ¿Para qué? Para que obedezcamos. ¿Y para que obedezcamos en qué sentido? Que seamos niños obedientes, que obedecemos aquello que Dios ha dicho, porque si Dios no nos va a castigar. No. Para que seamos obedientes, para que la sangre de Cristo nos rocíe hoy, mañana, pasado y el otro. Así una y otra vez. La sangre de Cristo es la única que tiene poder para limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es la única que nos lava de todo pecado y nos limpia de toda maldad. No es el miedo, no es el que dirán, no es el que si se enteran. No es así. Es el poder de Dios que se ha, como se dice, ha hecho un cónclave en los cielos, en la eternidad. Diré yo, el Padre, los elijo. Te los doy a ti para que tú los regeneres, transformes, les des convicción de pecado al Espíritu Santo y los lleves a mi Hijo. A mi Hijo lo entrego para que Él muera en su lugar. Y todos y cada una de las personas de la Trinidad centrados en la redención de ese pueblo, que va a reflejar como ninguna otra criatura creada ni en los cielos ni en la tierra las virtudes de aquel que nos ha salvado. Y todos juntos reflejaremos la imagen del Dios invisible, con Cristo como nuestra cabeza. Ayer estudiaba cómo trabajan estos que hacen tallaje de diamantes. La piedra del diamante es una piedra muy dura, muy fuerte, pero cuando es así, basta, no pensáis que se difiere mucho de un trozo de cuarzo. Podrías decir, es un cuarzo blanco, que mira, sí, parece que tiene un poquito de reflejo. Entonces viene el tallador y empieza a cortar. El tallaje, que se llama brillante, que es el que más brilla, tiene 58 cortes. En esos 58 cortes hay uno que es el forma de cruz. Curiosamente, yo no lo sabía. Empecé a buscar forma de cruz. Y tiene esa formita así, ¿no? Como una especie de triángulo, redondito, forma de cruz en el centro y 58 cortes para que la luz pueda reflejarse, y cuanto más cortes, más brilla. Bien, pues ese padecimiento que tú y yo y cada uno de los hijos de Dios, que a lo largo de nuestro peregrinaje hasta llegar a casa, vamos a estar siendo pulidos por el tallador, que es nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que juntamente con su gracia abundante y desbordante está modelando su carácter en nosotros. A veces lloramos, a veces sufrimos, a veces decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Que me están pasando estas cosas. Y tenemos que tener bien claro que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Que no nos deja nunca, ni nos dejará nunca. Y eso es algo que nos tiene que consolar, hermanos y hermanas. Fijaros lo que dice en 1 Pedro 2, 4, 7. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados, dice la Reina Valera, siendo edificados. Estáis siendo edificados, dice la traducción de Peshitta, como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. No creyeron a la palabra. No creyeron a la palabra aquellos que deberían de haber estado esperando al Mesías y haberlo reconocido. No creyeron a la palabra. ¿Y qué pasa hoy en día? Que nosotros predicamos el Evangelio y la gente que hace no cree a la palabra. Y los que creemos a la palabra somos aquellos que hemos descubierto que Él es precioso. Él es precioso. ¿Por qué hablas a gente de Jesús? Y dice, bueno, sí, era un gran humanista. No era un gran humanista. Era el Redentor, el que vino a pagar por tus pecados. No, eso a mí no me interesa. Yo creo que fue un hombre que hizo grandes cosas, una revolución social. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación de tu alma eterna? ¿Qué tiene que ver eso con la creación de un nuevo cielo y una tierra nueva donde morará la justicia, y tú y todos los que hemos creído y creerán vivos eternamente, con cuerpos glorificados, almas puras y perfectas, manifestando el carácter glorioso de Dios? ¿Qué tiene que ver con lo que tú estás diciendo? Cuando Él dijo, yo y el Padre uno mismo somos. Yo y el Padre uno mismo somos. Tropiezan porque rechazan la palabra de Dios. Y cuando alguien rechaza la palabra de Dios, se queda sin nada. Se queda con teorías, filosofías, cosas que hoy son blancas y mañana son verdes y mañana son negras y al otro día son tibias, y al final llega al fin de la vida y dice, ¿sería verdad lo que me dijeron? Pero es tarde. Es tarde. Es tarde. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cristo ofrece salvación. Y aquí tengo yo hoy un problema, porque tenemos, sabéis, con los jóvenes y con los niños, que han de hacer un dibujo. Pero el texto de hoy es como complicado hacer un dibujo de este texto de hoy. Mas el Dios de toda gracia, que nos amó con amor eterno y nos ha llamado a su gloria eterna, Él mismo, después de haber padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. A Él sea la gloria. A ver, ¿cómo lo dibujas esto? Hay que tener una capacidad. Bien, pues Daniel ayer me dio la idea. Me dio la idea, oye, se lo comenté, digo, oye, ¿vosotros cómo lo podríais hacer esto? Dice, pues mira, yo haría a Dios muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso, y entonces que nos enriquece a todos. A ver cómo lo hacéis eso, para dibujarlo. Entonces yo la ayuda para no entrar en imágenes que le quitan, yo haría el universo lleno, toda la creación que podáis poner de estrellas, planetas, el planeta Tierra, y una cruz muy grande en el centro. Del planeta Tierra, una cruz muy grande y si queréis, pues todo eso redondearlo con un gran corazón. ¿Qué os parece? Bonito, no sé si lo podéis hacer, si me habéis escuchado. Bien, pues eso es, la semana que viene os lo pediré. Bien, hermanos y hermanas, la verdad es que eso es lo que debería quedar grabado en nuestros corazones, hermanos y hermanas. No miremos tanto nuestras tristes condiciones a veces que nos recuerdan de dónde hemos sido sacados, sino miremos más a aquel que aún y que sabe muy bien de dónde hemos sido sacados, sabiendo de la condición de dónde nos ha sacado, nos ama con un amor inalterable. Miremosle a Él, sabiendo eso, que una y otra vez Él no nos abandonará nunca. He hablado del versículo 10, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, fijaros que este capítulo 5, verso 10, y luego repite lo mismo en el capítulo 2,
lo compara, padecer un poquito de tiempo con la gloria eterna que nos está preparada. Padecer un poquito de tiempo. Yo hace poco tenía 18 años, ya tengo 63. De aquí un poquito más, si Dios quiere, tendré 70. Y si no me voy antes, o viene el Señor antes, nos plantaremos en 80. Miquel, y realmente miras atrás, miras al medio, miras los hijos que te dan puntos de referencia y miras a los nietos y dices, un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo. ¿Qué es un poquito de tiempo delante de una eternidad gloriosa con nuestro Dios que nos ama más de lo que nos imaginamos? Más de lo que nos imaginamos. Que cuando pasemos de este mundo a la eternidad nos está esperando con los brazos abiertos. No nos va a recriminar nada porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. No, no. Ya está todo borrado. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Fueron arrojados a lo profundo del mar. Dice que aunque fuesen como la sangre, que fuesen rojos como el carmesí, como la blanca nieve los volverá. Y nunca más se acordará de ninguno de ellos. Cuando nos reciba, cuando lleguemos a la presencia del Señor, confiados única y exclusivamente en lo que nuestro amado Rey ha hecho por nosotros, nos recibirá y nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. Eso sí, hermanos y hermanas, y amigos y los que nos estáis escuchando o nos escucharéis, que nadie tenga ni esto de confianza en sí mismo. Porque eso es lo que estropea nuestra relación con Dios. Eso es lo que ensucia nuestra confianza plena en Dios. Cuando nos miramos y creemos que hacemos algo que merezca el premio o la recompensa de Dios. Y de eso se aprovechan en muchos lugares. De hecho, se aprovechan en muchos lugares y pervierten el Evangelio de Jesucristo. Lo hablábamos ayer con los hermanos. Sitios en los que la vida cristiana se centra en hacer y estar involucrado en esto y estar involucrado en lo otro y hacer aquello y sacrificarse. Yo no voy a la playa, no, yo no voy a la montaña, no, yo no voy a la fe, no tengo ni televisión. ¡Oh, qué santo que es el hermano o la hermana! Yo encima ni me pinto, ni me tiño, ni me pongo aretes, llevo unos blusones que me llegan hasta el suelo, voy con una americana en verano que me tiene asfixiado, pero yo... Y en eso confían muchos, en eso confían muchos, y eso lo único que genera son problemas, problemas personales, problemas con los hermanos y problemas con Dios, porque acordaros lo que decía, Dios resiste a los soberbios, y la soberbia es aquello que uno hace y cree que llega y está por encima de los demás, pero gracias a Dios, Él recibe y bendice a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Somos aquellos que reconocemos lo que somos. Somos aquellos que reconocemos que necesitamos la ayuda total y poderosa de Dios para dar un paso detrás del otro, para seguir en este peregrinaje que es la vida cristiana, en la que muchas veces caemos de rodillas y pedimos perdón. Y esos somos los humildes. No son aquellos que van por la vida como si fueran, no sé, unos tímidos que... No, no. David era un hombre humilde. Y Beribech era un hombre valiente, era un hombre que luchaba, contra Goliat. Yo voy a luchar a ti en el nombre de Jehová, no en mis propias fuerzas, y claro que te voy a vencer. Y esa es una enseñanza que nos tiene que enseñar a nosotros. Nosotros luchamos contra nuestro propio pecado con el poder de Cristo, con la sangre que nos limpia, no en nuestros propios méritos ni en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, esas enseñanzas que por muchos sitios pulula casi más que el Evangelio de la Gracia, fuera de nuestras vidas, y cada vez que... porque eso le gusta a la carne, ya os he dicho desde al principio, a la carne le gusta la religiosidad y las medallitas, igual como le gusta otro tipo de apetitos de la carne. Por lo tanto, la gracia, el Dios de toda gracia, es a Él a quien tenemos que mirar todos y cada uno de nuestros días de esta vida. Fijaros que dice en el versículo 7 del capítulo que leíamos de haber padecido un poquito de tiempo, dice, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué este capítulo 5, verso 10 y capítulo 1, verso 6? Un poquito de tiempo de padecimiento, un poquito de tiempo si es necesario, para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe ha de ser purificada, hermanos y hermanas. Es verdad que la fe, hablaba al principio, aunque sea como un pábilo que humea, el Señor no la va a descartar. Él va a seguir trabajando con esa fe que nos ha dado, esa fe que es la fe de un bebé, y va a ir creciendo. Esa fe va a ser trabajada y va a ser purificada, va a ser probada, dice aquí en el versículo 7 de este capítulo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, nosotros vamos a ser manifestados juntamente con Él. Se va a manifestar lo que somos en Cristo. Y ahí se va a manifestar todo ese proceso que hablábamos antes, todo ese tallaje del diamante, en el que vamos a reflejar la gloria de Dios de una manera preciosa y gloriosa. En nuestras propias vidas, hermanos. Nosotros, ¿por qué anheláis ir al cielo? Porque allí no sufriremos. Bueno, es verdad. Allí no habrá dolor, ni lloro. Está bien. Pero ¿por qué anhelamos ir al cielo? En esencia, en lo más profundo de nuestro corazón. ¿No os lo habéis preguntado nunca? Los que batalláis con el pecado, ¿no os habéis planteado que en el cielo no habrá pecado? No seremos, ni desearemos pecar. No querremos pecar. Seremos incapaces de pecar. Seremos santos, como Dios es santo. Reflejaremos la gloria de Dios. Seremos glorificados. Glorificados. Ahora, cuando nos vemos con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestros sentimientos, que dices, ¿cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo sentir esto? ¿Cómo puedo reaccionar de esta manera? Yo que soy un hijo de Dios, ¿cómo puedo reaccionar así? Eso se acabará en el cielo, hermanos. Ya lo vamos mortificando. Esto es lo que se llama la mortificación de la carne. Estamos mortificando la carne en nuestras vidas. La obra del Espíritu de Dios, la sangre de Cristo. Pero al final, cuando el Señor nos llame a su presencia y Él venga y que seamos glorificados, esa será la gran victoria. No seremos capaces de pecar. Seremos puros y perfectos, gloriosos. Aquí está diciendo esto, que nuestra fe está siendo probada como el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y sabéis, ¿no?, lo que hacen los orfebres cuando tienen que purificar al oro: lo calientan y la escoria se quema y desaparece, y el oro se mantiene. Pues eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Por eso os decía al principio del sermón que Dios, en esta carta, nos está enseñando, por una parte, me sale el catalán, la banda, por una parte, la gracia soberana y el sufrimiento. Y aquellos que tenéis experiencia en sufrimiento, aprended de esta carta, porque Dios está haciendo el 25 talle en el diamante para que refleje más la gloria de Dios y será mucho más llevadero vuestro sufrimiento. No digo que no sea doloroso, pero será mucho más llevadero. No es el consuelo de los tontos que dicen los incrédulos, no. Es el objetivo de una vida con propósito. El objetivo de una vida con propósito en la que glorificar a Dios es nuestra meta de aquí, pero por toda la eternidad. Eso nos tiene que consolar, saber que además Él no nos deja nunca y que Él va a perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en Cristo cada día más. Cuando ves a aquellos ancianos que aman al Señor desde la infancia o desde la adolescencia o ya de cierta edad, pero que ya ves que llevan años en ese caminar con Cristo y ves esa pasión, esa ternura, esa entrega, eso no es que se han estado esforzando mucho durante muchos años. Es que llevan muchos años con aquel que nos está transformando, que nos ha perdonado una y otra vez, que nos ha levantado cuando habíamos caído, que nos ha traído hacia Él con un amor profundo y verdadero, que nos ha hecho llorar y nos ha emocionado. Las emociones también cuentan.
decía nuestro hermano Jonathan Edwards, ¿no? Es una realidad. Anhelémosla, busquémosla, dediquémonos a ella. Y aquí acaba la carta, el texto 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si decís amén a todo lo que yo he dicho hoy, realmente nadie podrá tener ni un ápice de confianza o de pequeña falsa orgullo o sentimiento de que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No, nada de lo que hayamos podido hacer, ni desde que el Señor nos llamó hasta hoy o hasta mañana o hasta el día que Él nos llame, nada es motivo de gloria nuestra. Solo a Dios la gloria. ¿Amén? Amén. Bien. Y a más que dice luego, de Él es el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No dice que será, que a veces parece, ¿no? Porque venimos de una sociedad en la que el yin y el yang, el bien y el mal, el diablo y Dios, Dios y el diablo. No, hermanos, Dios es el todopoderoso del universo entero. No hay nada que se le opone. Os he leído antes aquel texto, ¿no? Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. No hay nada que se me oponga. No hay nada creado que se parezca a mí. Yo soy el único Dios verdadero. Ese es nuestro Dios. Hay cosas que no entendemos aún. Y a lo mejor no entenderemos. Pero hay muchas otras que están aquí, que son para nosotros y para nuestros hijos. Lo revelado en estos 66 libros es para nosotros y nuestros hijos. Comámoslo, alimentémoslo, hagamos que nuestra fe crezca por el conocimiento del Dios que nos ama con un amor inalterable, hermanos y hermanas. Y tengo una lectura preciosa para aquellos que aún están como dudando, ¿no? Y dice así, es en el libro de Isaías, capítulo 49, versos 14, 15 y 16. Yo lo leo, si queréis buscarlo, pero es rápida. Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Esto para aquellos que están en momentos críticos, duros, que dicen, esto parece un túnel negro y no veo la luz al final del túnel. ¿Cuándo voy a salir de este túnel? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Iglesia de Cristo, así es. Él nos tiene esculpido en sus manos. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo va a dejar de sufrir cuando nosotros sufrimos? Él sufre con nosotros cada vez que una de las pruebas por las que estamos viviendo nos hace llorar. Él llora con nosotros. Él está con nosotros. Acordaros cuando persigue Pablo a la iglesia, dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues, Pablo? Cuando sufrimos, el Señor sufre con nosotros. Él nos ama, estamos unidos a Él con una unión que nada ni nadie nos puede apartar de Él y separar. Seamos consolados. Y para aquellos que nos escuchan en las redes o que aquí aún están, os voy a leer rápidamente para no coger más tiempo. Amigos y oyentes que escucháis este sermón titulado El Dios de toda gracia y que todavía no habéis acudido a Él a través de Jesucristo, no demoréis más el día en que rindáis vuestro orgullo y soberbia. Sí, orgullo y soberbia. Humillaos ante Él, porque Él resiste a los soberbios, pero da abundante y desbordante gracia a los humildes, y Él os recibirá en Cristo como a hijos. Lavará vuestra sociedad y os vestirá de santidad para llevaros a su gloria eterna, durante todo el camino hasta llegar a su casa. Su gracia abundante estará siendo derramada sobre vosotros, sanará vuestras heridas, abrirá vuestros ojos para que podáis contemplar su hermosura, sanará vuestros oídos para que su voz
cada vez sea más dulce a vuestra alma. Sanará vuestros pies para que le sigáis con alegría y ligereza. Cambiará vuestros corazones para que lata para Él con ferviente amor. Y cuando lleguéis ante Él, seréis semejantes a Él, santos como Él es santo, gloriosos, y os recibirá en su reino eterno diciéndoos: entra en el gozo de tu Señor. No lo dudes, no esperes más. Recíbele, ves a Él, en sus brazos de amor y gracia te recibirá. Vamos a ver. Señor y Dios nuestro, queremos ser agradecidos porque tu palabra nos consuela, nos arrulla, nos exhorta también, nos da fuerzas, nos da ánimos, pero sobre todo, Señor, nos transforma. Sabemos que hoy te hemos conocido un poquito más que ayer, y como dice ese dicho, pero menos que mañana. Queremos conocerte cada día un poquito más a través de tu santa y bendita palabra. Que tú cada día, Señor, seas más real para nosotros en todos los momentos y circunstancias de este peregrinaje. Y esperamos el día glorioso de que vengas a buscarnos o nos llames a tu presencia, sabiendo que nos presentarás delante de ti, puros, perfectos, sin mancha, sin arruga, sin nada de lo que avergonzarnos, porque tú has hecho la obra de salvarnos, santificarnos y darnos tu propia justicia, oh Rey Jesús. Señor, a ti nos encomendamos y te damos muchas gracias. Te pedimos que tú bendigas toda esta semana, que podamos, Señor, gozarnos en tu presencia, comer de tu palabra y crecer en fortaleza, en firmeza, en todas esas verdades que tú has dicho hoy, que vas a hacer en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.